Que el Señor te bendiga grandemente en este día. El mensaje de parte de Dios para ti es el siguiente: los milagros de Jesús. Con todo el poder, el respaldo y la potestad otorgada por el Padre, nuestro Señor Jesucristo, en su peregrinar por la tierra, aparte de llevar el mensaje de salvación, aparte de echar fuera demonios, entre otras cosas, realizó muchos milagros. Muchos de ellos de manera presencial y otros a distancia, sin necesidad de tener a la persona frente a frente. Eso dice mucho de su inmenso poder. Convirtió el agua de las vasijas en vino, calmó grandes tempestades, mandó enmudecer con gran autoridad al mar, multiplicó panes y peces para alimentar milagrosamente a muchas personas, entre otras maravillas. Pero quizás lo más relevante eran los milagros de sanidad. Muchos paralíticos fueron levantados, los ciegos volvieron a ver, los mudos a hablar, los leprosos fueron limpiados. Es decir, nada era imposible de hacer por el Hijo de Dios. Pero ¿qué aspecto resaltaron en estos milagros? ¿Qué podemos aprender en función de lograr un milagro en nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer antes, durante y después de obtener nuestro milagro? Quédate con nosotros. Yo soy el pastor Alexis Gutiérrez y este es su espacio, Palabras que bendicen tu vida. Recibir un milagro de parte del Señor no es cualquier cosa, y es por eso que siempre debemos tener presente el no tomarlo a poco. Veamos algunos aspectos importantes. Cuando el enemigo nos acorrala con situaciones difíciles y golpea con fuerza nuestra salud, nuestra estabilidad familiar, emocional y económica, cuando golpea a nuestros hijos, en ocasiones son situaciones muy complicadas de manejar y solucionar por nuestras propias fuerzas. Se torna difícil salir de esa circunstancia por sí solo. Nos sentimos frustrados, nos sentimos preocupados, desanimados, en fin, nos sentimos hasta a veces derrotados a la espera de solo un milagro que nos pueda librar del mal que Satanás planeó para nosotros. Es en ese preciso momento cuando interviene nuestro amigo fiel, Jesucristo, para obrar a nuestro favor y demostrarnos que solo Él tiene poder. En ese momento, Él ve tu situación. En ese momento, Él escucha tu clamor, pero necesita algo de ti muy valioso. Necesita tu fe. Necesita tu confianza y que creas firmemente que Él te puede ayudar. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así lo dice en la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso número 6. Es decir, de nada me sirve acercarme a Dios si no creo en su poder ni creo que Él realmente existe. Veamos un ejemplo antes del milagro. Libro de Mateo, capítulo 9, versos 28 y 29 nos dice: Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe, os será hecho. Aquí vemos claramente
que la fe sanó a estos hombres. Veamos ahora un ejemplo durante el milagro que nos enseña que aparte de tener fe, también es necesario humillarse y confesar delante del Señor todo lo que hemos hecho. El libro de Marcos, capítulo 8, del verso 43 al 48, nos enseña cómo una mujer con un problema de flujo de sangre que desde hace años padecía, fue sanada por su fe y su humildad, con lo cual se acercó al maestro. Veamos en el verso 47 del mismo capítulo 8, dice textualmente así: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y cuando al instante había sido sanada, esta mujer no se acercó con arrogancia, ni con altivez, ni mucho menos con soberbia, y menos teniendo vergüenza de contar lo que estaba pasando, sino que humildemente se mostró ante el Señor, humildemente se acercó al Señor, humildemente se postró a los pies de Cristo y dio testimonio con su boca de su problema. Y por último, este ejemplo, después de recibir el milagro, nosotros también debemos adoptar el imitar la conducta de este hombre, que fue el único de 10 que fueron limpiados de una lepra que cubría todo su cuerpo. Y sin ser parte del pueblo de Dios, es decir, era extranjero, era samaritano, fue el único que le dio la gloria al Señor y le agradeció por su milagro. Esto nos enseña al ser agradecidos en todo tiempo. Veamos la cita bíblica, libros de Lucas, capítulo 17, del verso 13 al 19, dice así: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que le había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Verso 17. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Como podemos ver, en medio de la necesidad, estos hombres se acercaron a Jesús implorando misericordia. Y a pesar de que Jesús pudo sanarlos al instante, los mandó donde el sacerdote, como era establecido en la ley, y fueron sanados cuando se dirigían hacia allá. Esto nos enseña que el mismo Jesucristo quería demostrarle a ellos que no era necesario ir a otro lugar a buscar la sanidad, sino en Él mismo como Hijo de Dios. Estos hombres recibieron su milagro, pero solo uno de ellos, el extranjero, se devolvió a darle gloria a Dios, a postrarse delante del Maestro y darle las gracias. Tremendo, ¿verdad? Entonces, estos son los casos que debemos imitar. El de esta mujer que se postró a los pies del Maestro con humildad. El de este hombre que se devolvió para agradecerle al Maestro también y se postró a los pies de Cristo. Y los casos que no debemos imitar son los de estos hombres, estos 9 hombres que actuaron de manera mal agradecida.